Queridos hermanos, buenas tardes, bienvenidos, pasa a ustedes. Vamos a orar para dar inicio a la clase de hoy. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, en esta tarde te bendecimos con nuestro corazón y te damos gracias por la vida que nos regalas. Ahora queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo para que nuestros alumnos y el que te habla, Padre, tu servidor, podamos sentir tu influencia, tu poder y Padre, que esta clase sea de provecho para todos. Te pedimos por nuestros hermanos que están en este momento conectados, pero también por aquellos que han de ver el video. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, voy a poner la presentación. Estamos trabajando la unidad, eh, nos quedamos en la unidad 4 compartiendo nuestro testimonio o su testimonio. Y voy a poner la presentación, permítanme compartir pantalla. Muy bien, estuvimos compartiendo acerca de lo que era el testimonio personal, y ya vimos el testimonio de la iglesia, y nos quedamos, bueno, que en el inciso C y D, cómo es que podemos utilizar el testimonio personal, y lo tenemos que hacer antes de las preguntas de diagnóstico, ya que nosotros, después de las preguntas de diagnóstico, inmediatamente vamos a presentar el Evangelio, que es gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y cuando estemos dando el testimonio, tenemos que asegurarnos de no dar la respuesta a esa segunda pregunta de diagnóstico. Si lo hacemos, con frecuencia nos las van a repetir a nosotros. Ah, es que yo sí creo como usted ya lo había dicho. Entonces es bien importante considerar esto. Y lo vamos a revisar cuando veamos las preguntas de diagnóstico. Y en el inciso D, en los testimonios se utilizan varias frases. Utilizamos las más comunes, lo que significa recibir y creer en Cristo, recibir a Cristo y creer en Cristo, o recibir la vida eterna. Entonces, como un sinónimo para confiar en Cristo como nuestro Salvador, utilizamos nacer de nuevo, me arrepentí de mis pecados y conozco a Cristo como Salvador y Señor, etc. Entonces, usamos varias frases que son sinónimos y que tienen que ver con recibir y creer en Jesucristo. Muy bien, y ahora vamos a pasar al punto número 4 en Romano, las características esenciales para un testimonio personal. Es decir, ¿qué características tiene que tener nuestro testimonio personal? Y el primer punto es que siempre en el testimonio nosotros tenemos que enfatizar lo positivo y no lo negativo. Es decir, tenemos que puntualizar todos los beneficios positivos de lo que significa vivir abundantemente en Cristo. Es decir, tener la vida abundante de estar en Cristo. Recuerden 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que punto número 2, no enfatice. Claro que usted tiene que mencionar algo de su vida anterior, cómo es que usted se convirtió, pero no vamos a hacer énfasis en todo lo malo que hicimos, en todas aquellas cosas y dar a lujo de detalle todo aquello malo que hicimos. No, tenemos que dar a lujo de detalle todo lo positivo que tenemos en la vida en Cristo. Y de la vida anterior, a lo mejor de una manera escueta, simple y sencilla, podamos decirlo sin hacer mucho énfasis, ¿verdad? Lo importante es nuestra conversión, cómo nos convertimos. Y el testimonio tiene que ver con hacer puente con el candidato a quien estamos evangelizando. Por lo tanto, hay que identificarnos con el candidato. De tal manera que debemos seleccionar
aquellas experiencias verdaderas, no inventadas, sino aquellas que han ocurrido en nuestra vida, pero que van a ayudar a que ese prospecto al que vamos a evangelizar se pueda identificar con nuestra vida. Alguien llegó y le dijo, no, no, es que yo era un alcohólico y no, yo bebía demasiado alcohol. Y la esposa que está junto a la persona que le estamos comprendiendo dice, mira, mira, le dice a su esposo, mira, amor, él era como tú eres. Es decir, hasta la misma esposa había hecho puente con el testimonio, porque se había identificado el hermano que me acompañaba con aquel prospecto o aquel candidato. En el testimonio, nosotros tenemos que ser específicos. Tenemos nosotros que ser específicos. Siempre que estemos trabajando con una persona nueva, debemos ser específicos con él en lo que tratamos de decirle. De tal manera que debemos evitar cualquier cliché o palabra que para el no creyente no tenga sentido. Hay muchas palabras que nosotros como cristianos las entendemos, son parte de nuestro lenguaje evangélico, como he nacido de nuevo, gloria a Dios, hosana, aleluya, alabado sea el Señor. Son palabras que tienen sentido para nosotros porque somos creyentes. Pero todo ese tipo de palabras deben de ser omitidas, ya que aunque para nosotros tienen sentido, para el no creyente necesariamente no tenga sentido, o sea, no tiene sentido para ellos, no es parte de su lenguaje. Así que es bien importante evitar clichés y palabras sin sentido. Muy bien, aquí es bien importante en el inciso E que tenemos que enfocarnos no a nosotros, sino a la fidelidad de Dios. ¿Cómo es que Dios ha sido fiel con nosotros? Los detalles acerca de nuestra vida pecaminosa van a alejar del objetivo cuando queramos enfatizar sobre Dios. Así que dejemos un poquito, dejemos nuestros detalles y nosotros debemos de hacer más énfasis sobre la divinidad, sobre su gracia, sobre la fidelidad que Dios tiene para con nuestra vida. Así que hay que evitar esos detalles innecesarios y esas generalidades, ¿sí? Así que evite detalles innecesarios y generalidades. Y el inciso G, tenemos que seleccionar un área de nuestra vida que pueda ilustrar lo que Cristo hizo en nosotros, es decir, en nuestro ser, en nuestra vida. Y a mano derecha miramos un cuadro donde aparece el antes y el después. Y en este siguiente cuadro vamos a mostrar algunos ejemplos. Podemos decirle al no creyente, mira, antes yo tenía el sentimiento de culpa, me sentía culpable, pero ahora que Cristo es una realidad de mi vida, puedo sentir su perdón. He sido perdonado. Antes yo era una persona contenciosa que peleaba contra mí mismo, contra los demás, contra el mundo, pero ahora he encontrado la verdadera paz. En Cristo he encontrado la verdadera paz. Antes yo era rechazado por mi familia, por la sociedad, por el medio ambiente en que yo me desenvolvía, pero en Cristo Jesús he encontrado aceptación. Incluso me ha aceptado el Señor, me ha aceptado una iglesia como si yo fuera ya parte de su familia. Por otro lado, yo también he experimentado un vacío, algo que no podía llenar, que no podía, mi vida no se llenaba con nada y pensaba que estar de fiesta, estar de parranda, podía llenar ese vacío, pero ahora en Cristo Jesús he experimentado una verdadera llenura, una verdadera plenitud. Viví una etapa de rebelión, rebelión contra la moral, contra la ley de Dios, contra todo, y ahora me siento en libertad. Era una persona insegura, pero ahora tengo la seguridad de la vida. Antes me sentía solo, me sentía apartado y hoy he encontrado la amistad, no solamente la de Cristo, sino de hermanos que también creen como ahora yo creo. Antes tenía miedo a la muerte
Y hoy tengo la seguridad de la vida eterna, que aunque mi cuerpo y mi ser deje de respirar, y yo tenga que cerrar mis ojos, yo encuentro seguridad de la vida eterna. Es decir, en este cuadrito encerramos algunas palabras que le pueden ayudar a usted a poder presentar el testimonio, y lo puede hacer desde algún área de su vida y lo puede ilustrar para aquella persona en el antes y el después. Y quiero expresarles que el testimonio, usted debe de ser tan hábil que debe presentarlo en 3 minutos. Yo les voy a poner un ejemplo. Si mi esposa y yo estamos compartiendo el evangelio y llegamos a una casa, nos presentamos, saludamos, y mi esposa le dice con reloj en mano, ¿me puede prestar 5 minutos? Fíjense, 5 minutos. Y en los 5 minutos, pues rápidamente nos envolvemos en la introducción, vida secular, su vida religiosa, la iglesia, yo, testimonio, iglesia, y yo personal, las dos preguntas de diagnóstico. Y en ese lapso de los 5 minutos, yo tengo que usar también 3 minutos para presentar mi testimonio. Prácticamente en 2 minutos tengo que hacer un resumen para llegar a presentar el testimonio en 3 minutos. Y cuando llegamos a los 5 minutos, ha pasado que le decimos, ¿sabe qué? Mi tiempo ha terminado. Y me dice, no, por favor, continúen, vengan, pásense, siéntense. Y nos ha tocado así, pero les respetamos el tiempo. Nosotros le dijimos 5 minutos y cuando el reloj en mano le dijimos, nuestro tiempo ha terminado, pero ya están tan entrados en el tema, hemos logrado su atención, hemos logrado su interés y ya les hemos fabricado un deseo. ¿Se acuerdan de las 5 leyes de la persuasión? Atención, interés, deseo, decisión y acción. Y las tenemos que ir involucrando las 5 leyes en el transcurso de la presentación de todo el bosquejo. ¿Qué es el bosquejo? Introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Los 4 puntos principales. Pero en estas lecciones que empezamos ya de lección de la unidad 2, 3, y hoy estamos en la 4, y las 5 van a ser estas unidades las que nos van a ayudar a entender cómo eh, nos introducimos al evangelio. Damos la introducción. Muy bien. Entonces, ¿cómo preparamos nuestro testimonio? Y puede ser que haya un testimonio de conversión en la niñez. Y en esta parte 1, eh, podemos decir, ¿sabe qué? Estoy contento de saber que tengo salvación y vida eterna porque, y empezamos a narrar que tenemos salvación y vida eterna. Y aquí complete el hecho con un concepto positivo. Ejemplo, miren, estoy contento de saber que tengo salvación y vida eterna porque me da paz ante la realidad de la muerte, o me da seguridad ante la realidad de la muerte. ¿Se acuerdan ustedes que acá en el cuadrito pusimos el después, perdón, paz, aceptación, llenura, libertad, seguridad, amistad, seguridad? Y ocupamos alguna de estas palabras y ponemos aquí, estoy contento de saber que tengo la salvación y vida eterna porque me da paz ante la realidad de la muerte. Ilustre el concepto con un ejemplo. Entonces podemos nosotros tomar algo de lo que hemos experimentado. Y yo les cuento, a la edad de entre 10 y 11 años, mis papás nos llevaron a un río bonito a disfrutar de un domingo familiar. Y en aquella ocasión yo me metí al río y un remolino me tomó y me hundió de tal manera que yo me estaba ahogando y yo sacaba solamente mi manita así. Y yo sentí que mi vida terminaba ahí, porque yo ya no tenía más modo de respirar. Sentí una mano fuerte que me agarró de la mía y me sacó. Era la mano de mi papá. Y yo tuve miedo a la muerte. Tuve mucho miedo a la muerte. Y a raíz de ese miedo, yo me puse con toda la intención de aprender a nadar en un río, de aprender a nadar en un mar, de poder aprender a nadar en una alberca. En cualquier lugar donde hubiera agua, yo tenía que experimentar tener la experiencia de ser un buen nadador. Desde luego que
ese paso de mi historia me produjo temor a la muerte, que después encontré la salvación que es en Cristo y ahora ya no tengo miedo a la muerte. Y esa manera es como podemos nosotros hablar de testimonio en la niñez. Parte 2. Siempre concluye su testimonio dejando en claro que usted sabe con seguridad que tiene vida eterna por la fe en Jesús y que va a entrar al reino de Dios cuando usted muera. Notas importantes para testimonios de conversiones en la niñez. Nunca comience afirmando que usted se convirtió cuando era niño. No utilice eventos de su niñez para tratar de tener una sección del antes de su conversión. Ambas cosas, arriba citadas, siempre se van a interponer en la comunicación cuando usted testifique con personas adultas, porque usted va a hablar de su niñez y cuando usted trabaje con gentes adultas testificando, va a haber no va a haber una conexión. Esto se va a interponer en su comunicación. Testimonio de conversión siendo adultos. Parte uno, el antes. Y en este antes, señale en una frase un concepto negativo de lo que usted era antes de recibir la salvación y vida eterna. Por ejemplo, antes que yo recibiera el regalo de la vida eterna, tenía miedo a la muerte. Y esa es mi experiencia, ¿eh? Antes que yo recibiera el regalo de la vida eterna, yo tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque yo tenía una experiencia de ahogamiento. Yo me estaba ahogando e ilustre el concepto con un ejemplo experimentado en su propia vida. Ya lo comenté. Parte 2. Señale que usted ha recibido la vida eterna. Yo le digo a la persona, yo tengo vida eterna. Y le gustaría saber cómo es que yo obtuve la vida eterna. Esa es la parte en que yo lo tengo que dejar en ascuas, lo tengo que dejar en suspenso. Le estoy fabricando el deseo. Ya tengo la atención, ya tengo el interés y ahora voy a trabajar con su deseo. Parte 3, el después. Señale en una frase el resultado positivo de recibir la vida eterna. Esto es lo opuesto al antes. Ejemplo, ahora que tengo vida eterna, ya me puedo subir a un avión, ya puedo viajar en bus, no le temo a la muerte. Y siempre que salgo, le digo a mi esposa, si no nos vemos en el reino. Mi esposa me dice, no me digas eso, pero es la realidad. Si ya no nos vemos en el reino. Así que ilustre lo positivo con una experiencia de su propia vida. Eso es bien importante. Yo les digo a los hermanos, si ustedes van a compartir el evangelio y no han tenido un encuentro personal con Cristo, no han tenido el milagro de la salvación, ustedes no pueden dar lo que no tienen. Siempre usted tendrá que concluir su testimonio señalando que usted con seguridad tiene la vida eterna y que usted va a entrar al reino de Dios. Porque es como si yo quisiera vender un producto que yo nunca he usado y la persona me pregunte, ¿y cómo es que se usa? ¿Qué resultados ha tenido usted? Oiga, fíjese que pues no sé decirle porque pues yo lo vendo, pero no, pues no, nunca lo he usado. La verdad no sé si rinde lo que dice que rinda el producto. La verdad no sé si sea tan efectivo como dice que es efectivo, porque yo nunca lo he experimentado. Usted no venderá, no tendrá clientes, nadie le comprará algo que usted está vendiendo y no está convencido de lo que está vendiendo. Por lo tanto, el evangelio es algo que lo podemos decir en, en una frase a la inversa. Primero, puede decir, este, predica lo que vives y vive lo que predicas. Nosotros tenemos que tener una experiencia de fe. Tenemos que tener una experiencia con Cristo. Tenemos que haber sido rescatados, haber sido salvados y que nosotros tengamos en nuestra vida la seguridad de que tenemos la vida eterna y al compartirla con otros, estamos nosotros también compartiendo nuestra experiencia. Número 6 en romano, perfeccionando su testimonio. ¿Cuál es el perfeccionamiento de su testimonio? Aquí es bien importante que usted, querido alumno, tendrá de tarea, escuche bien, escribir su testimonio. Y el primer escrito que haga, tómelo como si fuera un borrador, algo que usted al rato va a tener que corregir. ¿Por qué? Porque yo le digo a mis alumnos,
háganme su testimonio en borrador, me lo presentan, voy a revisar y les voy a subrayar las partes en que lo tengan que cambiar. Y siempre digo, esto se va a llevar a cabo en la unidad siguiente, en la unidad 5. O sea, se llevan de tarea, cómo escribir su testimonio. Un hermano me hizo un periódico grandísimo. Empezó desde su niñez y le dije, hermano, recuerde que usted tiene 3 minutos para compartir el testimonio con una persona. Redúzcalo, resúmalo y voy a darles algunos tips, algunas sugerencias. ¿Cuál es el procedimiento para trabajar con los borradores del testimonio? Cada uno de ustedes leerá el testimonio que he elaborado como alumno y deben de hacerse comentarios positivos a aquellos que han logrado comunicarlo de manera efectiva. Y también se pueden ofrecer sugerencias para que ese testimonio se mejore. Hace unas semanas estuve en un culto juvenil de evangelismo y mi hijo siendo el director, programó ese culto, yo estoy su asesor. Le dije, ¿y qué va a haber? Dice, papá, no va a haber predicación, va a ser un testimonio. Y escuché el testimonio estuvo muy bien. Es decir, logró el testimonio el propósito. Solamente que hablé con el hermano que dio el testimonio. Le dije, hermano, necesito platicar contigo y y te voy a dar algunos tips, algunas sugerencias para que tú puedas mejorar tu testimonio, para que no divagues tanto, no pierdas el tiempo en cosas innecesarias y hables más de lo positivo que de lo negativo. Hables más del después de Cristo que el de antes de Cristo. Así que se deben de tomar notas para que se puedan hacer las revisiones pertinentes. Los testimonios, ahora ya que se hizo el borrador, hay que pasarse en limpio, escribirlo y estar listo para la entrega durante la unidad número 6. Fíjense, en la unidad número 5, que es la próxima unidad, vamos a hacer la revisión. Y hasta la número 6 ya se tiene que tener el testimonio completamente terminado. Sugerimos que prepare siempre 2 copias de su testimonio personal final. Uno, para que se pueda, eh, como dice la palabra aquí, que estamos perfeccionando el testimonio. Y uno es para que se lo pueda entregar y el otro para que también usted conserve sus notas. ¿Sí? Es bien importante que tengamos una copia y un original. O sea, el original y su copia. El que va a entregar y el que usted se va a reservar para que usted lo conserve y con todas las notas que le ponga alrededor del testimonio, aquellas que lo harán mejorar. Muy bien. Voy a puntualizar como tareas, se tienen a mí para anotar, por favor. Me van a mandar por medio del WhatsApp ya su testimonio elaborado. Va a constar de 4 partes, 4 partes. La primera es, ¿qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? Anoten por ahí. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? ¿Qué era su vida? Ya, esa es la primera parte. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? La segunda parte, ¿cómo cómo com- este, comprendí que necesitaba a Cristo? Primero, ¿cómo era mi vida? Y luego ahora, ¿cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Cómo comprendí? Y el tercer punto es, cómo comprometí mi vida a Cristo? ¿Cómo me fue que me comprometí con Cristo? ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? Y la número 4, la diferencia que, que ha representado en mi vida. ¿Cuál ha sido la diferencia que ha representado en mi vida? Así que, repito, número 1, que era mi vida antes de encontrar a Cristo. Número 2, cómo comprendí que necesitaba a Cristo. Número 3, cómo comprometí mi vida a Cristo. Y número 4, la diferencia
que ha representado en mi vida. Muy bien, está la guía de estudio y en la guía de estudio dice la primera pregunta, su primera herramienta evangelística es un testimonio personal claro. Su primera herramienta, falso o verdadero. ¿Qué piensa usted? Su primera herramienta evangelística es un testimonio personal claro, falso o verdadero. Y aquí la respuesta es verdadero. Número dos, su experiencia en cuanto a, y viene que hay que encontrar la palabra correcta, y la palabra correcta es fidelidad de Dios en el enfoque principal de su testimonio, porque es la fidelidad de Dios la que tenemos que enmarcar. Tercera pregunta, ¿usted puede testificar eficazmente aun cuando no tenga seguridad de la vida eterna? ¿Podrá testificar usted, aunque usted no está seguro de tener la vida eterna? ¿Falso o verdadero? Y aquí la respuesta es falso. Son 10 preguntas que le vamos a hacer llegar por medio de WhatsApp, los cuestionarios para que ustedes nos los hagan llegar contestados para revisar los videos y ahí van a encontrar las respuestas y va a ser parte de su calificación. También el testimonio enviado va a ser parte de su calificación. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad número 5. Y la unidad número 5 son las preguntas de diagnóstico. Y vamos a dejar pendiente, porque cada parte viene hoja de tareas, viene en esta hoja de tareas cómo es que se testificó como estilo de vida, las salidas de entrenamiento práctico y viene el bosquejo, que aquí vamos, fíjense, en la introducción ya vimos vida secular, vida religiosa, nuestra iglesia, testimonio, iglesia y yo personal. Hasta aquí vimos hasta la unidad número 4. Ya en la unidad número 5 ya vamos a empezar con las preguntas de diagnóstico. Así que ya vamos a empezar con el trabajo de las preguntas de diagnóstico. La importancia de las preguntas de diagnóstico. Diagnosticar, hablando médicamente, es conocer, es saber el estado de salud de una persona o, o saber qué tipo de enfermedad tiene, qué es lo que está padeciendo. Y entonces hacemos estudios de laboratorio, estudios radiográficos especiales, pero también el médico, a través de la ciencia que ha progresado, de acuerdo a esos nuevos instrumentos de medida, cómo pasamos de un estetoscopio de pinar, ahora con estetoscopios bien sofisticados, oftalmoscopios, otoscopios, y un sinnúmero de instrumentos que le ayudan al médico a tener un diagnóstico. Pero aún todos estos instrumentos, aunque los sepamos usar, no quiere decir que sean infalibles, o sea que no vayan a fallar. Algún ruido, alguna situación que estamos escuchando con el estetoscopio nos puede confundir y podemos dar un diagnóstico inapropiado o incorrecto. Así que ninguna herramienta de diagnóstico es infalible, pero ¿qué creen? Son de gran ayuda. Así que las preguntas de diagnóstico no crean que no fallan, sí, pueden fallar, pero son de gran ayuda. Entonces, las preguntas de diagnóstico necesitan, número uno, primero ser comprendidas. Eh, no tanto
no tanto para el que las dice, sino también para el que las oye. Si yo hago una pregunta de diagnóstico y yo quiero saber qué me va a responder, bueno, él va a tener diferentes tipos de respuesta. Va a decir, no sé qué decir. Puede ser una respuesta, no sé qué contestar. Me agarró en frío, sí comprendo la pregunta, pero no sé qué contestar. O no tengo una respuesta. O sí, da una respuesta, pero da una respuesta incorrecta. O puede ser que dé una respuesta correcta. Entonces tienen que ser comprendidas. Número dos, estas respuestas a estas preguntas tienen que ser confirmadas. Oiga, recuerde que usted me dijo así, así, así. Estoy confirmando con él lo que él me contestó. Sí, sí, eso dije yo. Es correcto. Estoy confirmando. Ahora, de eso que ya se comprendió, de eso que ya se confirmó, ahora tengo que llevarlo al punto de la interpretación. Esa respuesta, esa respuesta que él me dio, ¿qué interpretación le doy? De eso va a tratar esta unidad, de conocer las preguntas de diagnóstico, de cómo comprenderlas, cómo confirmarlas y cómo interpretarlas. Cuando estamos en un hogar, en una casa donde está el padre de familia, la esposa o hijos jóvenes o adolescentes, y tenemos que emplear este sistema, recuerden que tenemos que tomar solamente a una persona, pero puede haber dos o más personas que están presentes. Y usted calcule y comience y piense, si yo hago la pregunta, ¿qué persona del grupo me parece que es la menos factible a tener la respuesta correcta? ¿Quién no me va a contestar correctamente? Y a esa persona es la que le voy a dirigir las preguntas de diagnóstico y va a ser mi habilidad la que lleve a cabo la presentación de todo el evangelio a todas esas tres o cuatro personas que están ahí. Porque así me ha pasado. Me dice un hermano, hermano, yo quiero que vaya a visitar a mi familia. Pues vamos con ellas. Y está la abuelita de él, la persona que me llevó, está la tía, está el tío y el sobrino, primo del, el hijo de la tía, este, y el primo de él. El asunto que había como cuatro personas. Entonces, a la hermana de mucha edad no le hice la pregunta por razón de que posiblemente, este, al mostrarle la palabra, a lo mejor no iba a poder leer, pero le hice yo a la mamá del joven y a ella me dirigí y, y, y le di al clavo cuando le atiné que ella era la persona menos factible en darme la respuesta correcta. Y entonces allí empecé mi trabajo con las preguntas de diagnóstico y presenté el Evangelio. Quiero decirles que a esa persona, de todos los que están allí en esa casa, es la que va a la iglesia. Ya empezó a ir a la iglesia y empezó a llevar a su hijo. Y su hijo que me decía que sí leía la Biblia, que esto, y me presumía que sí, que conocía de la palabra y que esto, este, ahora que pasó el COVID y que se ve muy enfermo y que le ha dejado secuelas, entonces un joven de 23 años y va porque tiene ansiedad, tiene dificultad de respirar, le ha dejado esa dificultad el COVID y y ha sido un factor para que él escuche, pero su mamá fue la persona menos factible y es la que está asistiendo viernes y sábado con nosotros. Todavía no ha dado el paso del bautismo, está en ese proceso. Así que uno tiene que tener la habilidad de que las preguntas de diagnóstico sean comprendidas, sean confirmadas y sean interpretadas. La transición del testimonio, la transición del testimonio a las preguntas de diagnóstico, el tema del testimonio de la iglesia y el tema del testimonio personal es la salvación y la vida eterna. Disculpen. Esto conduce directamente a la transición de la pregunta. Oiga, doña Eugenia, ¿me permite hacerle una pregunta? En este caso le dije yo a Ivonne, Ivonne, ¿me permite hacer una pregunta? Los demás estaban escuchando.
el hijo, el hermano de ella y su mamá. Eran las cuatro personas que estaban allí y el hermano de la iglesia que me llevó, que es familiar de ellos. Y entonces le hice esa transición. ¿Me permite hacerle una pregunta? Cuando la persona afirmativamente me da una respuesta y me autoriza, entonces hay que continuar. Usted tiene que continuar. Dije, vámonos. Ya me dio la afirmación y me dice que sí, que yo le haga la pregunta. Entonces, la primera pregunta de diagnóstico está bien difícil. Si usted muriera hoy, le digo, mire, la verdad no deseo que esto suceda, pero ¿qué tal, doña Ivonne, que si usted muere hoy, cree que irá al reino? Y manejamos la palabra cielo porque para muchas personas es como un común denominador que la mayoría cree que en la ida al cielo. Aunque nosotros, los que somos miembros de la Iglesia de Dios, creemos que el reino de Dios no está en el cielo. El reino de Dios será en la tierra y no en el cielo. Pero para poder conciliar en el sentido de que lo que pueda entender, que pueda comprender la pregunta, porque después de comprenderla, ¿qué dijimos nosotros? Hay que confirmarla y hay que interpretarla. Entonces tenemos que comprenda, que tenemos que afirmarla y tenemos que interpretarla. Si la respuesta le dice a la persona que piensa que tiene vida eterna, la respuesta le dice si la persona tiene vida eterna. Eso es lo que queremos saber. ¿Tiene vida eterna? Ahora, si la persona piensa que sí tiene vida eterna y usted intenta ofrecérsela, dice, voy a hablar de la vida eterna. Usted va a tener problemas de comunicación con ella porque ella ya le ha dicho que ella cree que tiene vida eterna. Puede ser que ella sea de una iglesia bautista, presbiteriana, evangélica, y que desde niña haya asistido a esa iglesia, desde su juventud haya asistido a la iglesia, y posiblemente hasta ya se bautizó en esa iglesia, y ella asegura que tiene vida eterna. Y si usted intenta ofrecérsela, usted va a tener problemas de comunicación. Por eso se hizo una estadística, que hace 35 años la mayoría de las personas respondían que no estaban seguros. Del 100%, la mayoría no estaban seguros. Pero de acuerdo al Centro de Investigación sobre Religión en Princeton, en Estados Unidos, Norteamérica, en 1996 el reporte fue el siguiente. Estamos hablando del siglo pasado. El 96% de adultos creen en Dios. El 90% creen en el cielo. El 67% piensa que sus posibilidades de ir al cielo son de buenas a excelentes. En nuestro país o en los países hispanoamericanos o latinoamericanos, como le queramos decir, tenemos nosotros que impera el catolicismo. Y el catolicismo les ha hecho creer que si son buenos se van al cielo, si son malos se van al infierno. Pero, ¿y por qué piensan que van a ir al cielo? ¿Qué posibilidades tienen de ir al cielo? Ah, pues son de buenas a excelentes porque creen que si se portan bien van a ir al cielo. Ah, y que si se portan mal van a ir al infierno. Y la mayoría dice, no, es que yo no le hago mal a nadie, yo bien con todos. Y la gente piensa en sus obras. Pero Primera de Juan 5:13, ya sea que la respuesta ya sea afirmativa o negativa, nosotros tenemos que sacar la Biblia y tenemos que mostrar la palabra de Dios en Primera de Juan 5:13. Y le vamos a decir, mire, este es el testimonio, el motivo por el cual la Biblia fue escrita. Y cuando leamos el versículo, tenemos que omitir la parte central de él para no darle la respuesta a la pregunta que sigue, porque vamos a hacer una segunda pregunta de diagnóstico. Saque la Biblia y cite de memoria, estas cosas dijo Juan, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y guarde su Biblia, guarde su espada, después de usarla. Y usted le ha dado a conocer cuál ha sido el propósito de la Biblia, para que la gente sepa que puede tener vida eterna. Muy bien. Pida permiso. Ya hicimos la primera pregunta, pedimos permiso para la primera pregunta de diagnóstico. Ahora vamos a pedir permiso para hacer la segunda pregunta de diagnóstico. Y usted deberá obtener permiso
para continuar después con la presentación del Evangelio. Puedo compartir con usted cómo llegué a saber con certeza y con claridad que tengo vida eterna y cómo usted puede saberlo también. Si responden afirmativamente a la primera pregunta, omitan la segunda parte y cómo usted puede saberlo también. Si le dan permiso, entonces digan, antes que lo haga, permítame hacerle otra pregunta. Y ahí vienen las preguntas de segunda de diagnóstico. Primero le dijimos, ¿qué seguridad tiene de ir al reino si usted muere hoy? Esa es la primera pregunta de diagnóstico. Pero la segunda está peor que la primera. Si en la primera a veces la gente no puede contestar, en la segunda los ponemos casi frente a Dios y le decimos, suponga que muere hoy. Y usted se presenta ante Dios y Dios le pregunta, díganle el nombre de la persona, doña Laura, don Rogelio, don Ricardo. Y si él mismo le pregunta a usted, Rogelio, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi reino? Don Rogelio, ¿usted qué le respondería a Dios? Número uno, esta pregunta le va a permitir a usted discernir en qué basa su candidato, en qué está confiando para la vida eterna. Porque él podría decirle, no, pues yo le diría a Dios que este, yo en época de frío dono cobijas para la gente pobre que se cubra, o voy a los puentes donde están los drogadictos y les llevo un lunch. Porque yo dono para tanto dinero para mujeres que están viviendo en violencia. Es decir, o colaboro en una ONG, o pues no le hago mal a nadie, yo me llevo bien con todos. ¿En qué está basando su confianza para tener la vida eterna? Esta pregunta generalmente produce una clara y poca ambigua de respuesta que le va a facilitar a usted para presentar el Evangelio, porque usted va a descubrir en dónde está su fe. Fíjense cómo hemos ido de vida secular a vida religiosa. Ya subimos al siguiente nivel, vida religiosa. Y en vida religiosa ya estamos en el punto de vida espiritual. ¿En qué cree la persona? Porque puede practicar una religión, puede ir a una iglesia, pero el que acude a una iglesia o el que practica una religión, no nos damos cuenta cómo está su vida espiritual. Y las preguntas de diagnóstico, para eso nos van a dar el diagnóstico de en qué cree la persona o en qué está su confianza para pensar que tiene vida eterna. ¿En qué está su confianza? Ahora, ¿cómo obtener una respuesta a la segunda pregunta? Hay ocasiones cuando la gente no está preparada, no está lista para dar una respuesta a esta pregunta. Y a continuación vamos a mostrar cuatro maneras o métodos que van a sernos útiles para obtener una respuesta. La primera es cambien las palabras y diga, oiga, ¿usted qué piensa que le diría a Dios? ¿Qué piensa que le diría a Dios? ¿Usted qué piensa? Él le pregunta, ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi reino? ¿Usted qué piensa que le diría a Dios? O generalice, oiga, ¿tiene usted un hijo, una nietecita? Sí, tengo mi nietecito aquí. Ok. Eh, ¿Y usted qué piensa que para que su nietecita entre al reino de Dios, qué piensa que debe de hacer? Y la abuelita dice, no, pues yo le diría a mi nietecita, pórtate bien con tus papás, obedece a tus papás, pórtate bien en la escuela, no digas malas palabras y esto. Empezaría. Entonces, estamos generalizando y estamos ayudándole a que ella nos dé una respuesta. Ahora, ¿cuál piensa que serían los requisitos para que cualquier persona pudiera entrar al reino? Ya usted puso requisitos para su nieta, que se porte bien, que obedezca a sus papás, que esto, que el otro. Y entonces le estamos ayudando a que ella responda. La mayoría va a decir por las obras. Es que si soy bueno, si hago obras, puedo entrar al reino. Y el tercer método es que usted le dé la respuesta.
Bueno, esto era lo que yo pensaba. Yo creía que había que ser bueno, guardar los mandamientos, etcétera. ¿Son estas las ideas que ha tenido en su mente? Ah, sí, 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 es que si no guardamos los mandamientos, no vamos a poder entrar. Tenemos que guardarlos. Y al fin y al cabo son obras, ¿eh? Y entonces decimos, son estas ideas las que usted tiene. Y número cuatro, esté de acuerdo que no sabe la respuesta. Entonces realmente usted no sabe lo que le dirá a Dios. La verdad es que no sé qué decirle a Dios, pero ya tratamos de ayudarle en responder a la segunda pregunta de diagnóstico, mostrando estos cuatro métodos. Número 8, repita y confirme la respuesta. Repite y confirme la respuesta. Es decir, lo que ya no respondió la persona, hay que repetir. Usted me dijo esto. Recuerde que para confirmar lo que usted escuchó, entonces usted le diría a Dios, Dios, debes dejarme entrar al reino porque yo, eh, quiero a mis papás, he cuidado a mis hijos, porque yo he guardado esto, porque lo que él haya dicho, usted se lo vuelve a repetir y confirmar, usted fue lo que me dijo, ¿verdad? Sí, 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 eso dije yo. Que si yo me porto bien, que si yo hago estas obras, yo voy a entrar al reino. Ah, eso es lo que usted le diría. Sí, eso es lo que yo le diría. Cuando nosotros le repetimos y le confirmamos la respuesta, esto nos va a ayudar a prevenir a las personas de decir al final de la presentación del Evangelio, cuando terminemos de presentar el Evangelio, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, ellos dicen, no, es que yo siempre he creído en Jesús, como usted lo está predicando ahorita. No, 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 no. Usted no me dijo eso al principio, usted me dijo que usted entraría al reino por esto y por esto y por esto. Usted no me dijo que usted siempre ha creído en Jesucristo y ha confiado únicamente en Jesucristo para su salvación. Usted estaba confiando en sus obras. Usted estaba confiando en lo que usted ha hecho en esta vida. Usted no había puesto su fe en Jesús todavía. Usted estaba pensando en sí, en que las obras de usted le iban a ayudar a entrar al reino. Eso es lo que usted estaba pensando. Y así que cuando nosotros le repetimos la respuesta y la confirmamos delante de Él, entonces estamos previniendo que al final Él nos diga, ah, no, yo siempre creí así como usted dice. Le voy a decir, no, 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 hasta aquí lo tengo anotadito, ¿eh? Usted me dijo esto y esto y esto y esto. Entonces, por eso es bien importante repetir y confirmar. Ahora vamos a ir a la parte de la interpretación de las respuestas. ¿Cómo interpretamos las respuestas? ¿A qué? A las dos preguntas. A la primera pregunta y a la segunda pregunta de diagnóstico. Vamos a interpretar esas respuestas. La presentación del Evangelio debe de adaptarse a la persona, al prospecto. Número uno, el poder de la presentación de evangelismo explosivo radica en que es adaptable. No es algo enlatado. Es que evangelismo explosivo, es que me tengo que aprender el bosquejo, todo punto por punto, y esto es como si fuera enlatado. No, no, mis hermanos, tiene que ver quién lo predica, quién presenta el evangelio, y tiene que ver cada persona es diferente. Yo puedo presentar el evangelio en el día a cuatro personas diferentes. Voy a utilizar el mismo bosquejo, pero la presentación va a ser diferentes. Los testimonios, las anécdotas, las historias, todo va a ser diferente porque se va a ir adaptando para cada condición espiritual de la persona. Es adaptable. Así que las respuestas que se interpretan para que la presentación pueda adaptarse a la condición espiritual de cada persona es bien importante. Así que cuando nosotros interpretemos las respuestas de la pregunta uno y de la pregunta 2, nos va a ayudar a que entonces podamos adaptarnos a la condición espiritual de cada persona. Cada persona va a ser diferente y vamos a ver un cuadrito que nos va a ayudar a entender eso.
¿Por qué? Porque la gente puede confiar solamente en una de estas dos personas para estar en el reino. Pueden pensar únicamente en Jesucristo para entrar al reino. Y la otra es que pueden pensar en sí mismos mediante esfuerzos humanos. Y yo hago un ejercicio en la iglesia. Siempre les digo, hermanos, a ver, ¿cuántos de ustedes ya son salvos? Y a veces la mayoría levanta así, yo tengo la salvación. Y otros dicen, no, hermano, yo todavía estoy luchando para salvarme. Es decir, que para ser salvo usted tiene que luchar, es la obra de usted, son sus obras de usted. Ya no es la fe en Jesucristo, ya no es la confianza en Jesucristo. ¿En dónde está? ¿En la confianza de Cristo o en sus esfuerzos humanos? Cuando el candidato responde, es que yo asisto a la iglesia, soy un buen vecino, doy a los pobres, no le hago mal a nadie. Esta persona que tiene esas respuestas está confiando en sí misma, está confiando en sus esfuerzos humanos. Y entonces tenemos que ir al cuadrito para ver las cuatro posibles combinaciones de respuesta en las dos preguntas de diagnóstico. ¿Cuáles serán las cuatro posibles combinaciones? Y estas combinaciones nos van a dar la pauta para cómo actuar. En respuesta, cuando ya tengo el diagnóstico de un paciente, entonces ya voy a tener un plan de tratamiento. Ya sé que mi plan de tratamiento implique cambiar su alimentación, cambiar algunos hábitos y dar antibióticos, dar analgésicos, dar antiinflamatorios, dependiendo cuál sea el diagnóstico. Entonces, de acuerdo a esta persona, voy a entonces tener un plan de tratamiento. Lo mismo va a suceder con las combinaciones que se den a las dos preguntas de diagnóstico, porque nos van a decir cómo está la persona y en qué está creyendo la persona y cuál va a ser el plan que tenemos que seguir con la persona. Así que tenemos aquí la pregunta uno, la pregunta 2, cómo interpretamos las preguntas uno y 2 y cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser el paso a seguir. La pregunta uno. Y en esta pregunta uno, nosotros le decimos a la persona la seguridad que tiene en esta pregunta uno. ¿Qué seguridad tiene? Si muriera hoy de entrar al reino de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa pregunta? ¿Cómo está esa respuesta? Este, eh, pueden contestar la verdad, no o sí. Pero ¿qué pasa si contesta sí, sí? Yo creo que si muero, sí entraré al reino. Y entonces le hacemos la pregunta número 2. Oiga, y si usted se presenta delante de Dios y el Señor le pregunta, Señor Julián, ¿por qué tengo que dejarlo entrar al reino? ¿Usted qué le contestaría? Y entonces Julián dice, ah, yo le contestaría que yo confío en Jesucristo, creo en Jesucristo de todo corazón. Él es mi único Salvador. Primero está seguro en la pregunta uno que sí iría al reino. Y en la pregunta 2 me responde que sí confía en Cristo. Entonces me doy cuenta que es un miembro de la Iglesia Bautista. Es decir, ya es creyente. ¿Cuál plan tengo que tratar con él? ¿Se acuerdan que al principio tratamos acerca de la declaración de fe, nuestro fundamento doctrinal? Entonces, el tratamiento con alguien que, que es evangélico, que es diferente a nosotros, aquí tenemos que compartir nuestra doctrina. ¿Qué creen ellos que no creemos nosotros? ¿Y qué creemos nosotros que no creen ellos? Y entonces hacemos comparación de doctrina. Y así tenemos gente que, que se ha
acercado a nuestra iglesia. Apenas hay un caso reciente de un líder de la iglesia bautista, este, se le compartió, llegamos a las preguntas de diagnóstico y entonces se hizo comparación de doctrina con él y entonces empezó que se le visitara a él y a su grupo y ahora todo su grupo y él están asistiendo a una misión de nuestra iglesia. Y todo surgió, bueno, en que se hizo una buena interpretación de las preguntas de diagnóstico. Pregunta uno y pregunta dos, y se compartió nuestra doctrina. Y entonces empezaron a ver la diferencia doctrinal que tenemos nosotros bíblicamente con la de ellos, y ellos deciden seguir con nosotros. Ya no le presentamos el Evangelio. Ellos ya tienen el Evangelio, pero desconocen la doctrina. ¿Se acuerdan que revisamos Mateo 28, versos 19 y 20? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estamos en la parte de enseñarles todas las cosas, es decir, toda nuestra doctrina. Y de esta manera se hace comparación y hacemos esta interpretación y damos este tratamiento. Vayamos al segundo ejemplo. En la primera pregunta de diagnóstico, ¿usted está convencido que si muriera hoy entraría al reino de Dios? Y entonces dice, la verdad, no estoy seguro. Pero luego le hago la segunda pregunta de diagnóstico. Si usted se presenta delante de Dios y Dios le pregunta, don José, ¿por qué tengo que dejarlo entrar al reino? ¿Usted qué le contestaría? Él dice, no, yo le contestaría que yo creo en su Jesucristo y a través de él yo voy a entrar al reino de Dios. Entonces, si tenemos en la respuesta de la primera pregunta un no y en la segunda respuesta a la segunda pregunta que confía, perdón, que confía en Cristo, hay falta de seguridad. Y estamos en el punto al final. Pero si esta persona en la pregunta 2 dice, ¿saben qué? Pues yo creo que sí entraría al reino porque yo le doy de comer a los pobres, yo visito a los huérfanos, yo esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, confía en sí mismo. Él no es no creyente, él confía en sí mismo, él no está confiando en la obra redentora de Cristo. Él no está seguro de entrar al reino. Es un no creyente. ¿Qué es? ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Compartir el evangelio para que él tenga la vida eterna. El tercer caso, en donde, en donde dice, oiga, si usted muriera hoy, ¿está seguro de entrar al reino? Sí, yo creo que sí, yo sí voy a entrar al reino de Dios. ¿Y por qué? Porque es que yo hago esto, hago lo otro, aquello. Dice que sí y además confía en sí mismo. Él presume que es creyente, pero no es creyente. Hay una presunción, él no es creyente. Y entonces el tratamiento es compartir el evangelio. Y el último, que ya lo mencionaba hace un rato, en donde dice, no estoy seguro de entrar al reino si muero hoy. Pero sí, es posible que en alguna ocasión estuve en algún culto de evangelismo de alguna iglesia y él aceptó a Cristo y él se siente que, que dice, bueno, yo creo que voy a entrar porque si él me dice, ¿por qué debo dejarte entrar? Yo le voy a contestar, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero como la primera pregunta nos dijo que no, le vamos a poner que le falta seguridad. Es un creyente con falta de seguridad. Y a veces, hermanos, quiero decirles que a veces en nuestra iglesia podemos tener hermanos que están de esta en esta naturaleza, que por un lado, sí conocen de Cristo, confían en Cristo, pero a la hora de preguntarles, hermanos, ¿qué seguridad tiene de entrar al reino? Dice, ay, hermano, pues no lo sé, yo todavía estoy luchando. Falta de seguridad. Y a ellos hay que compartirles el evangelio. En otras palabras, hay que hacer como una reevangelización en nuestras iglesias para que nuestras iglesias tengan la seguridad, los que han sido bautizados, de que van a entrar
al reino de Dios, que tienen vida eterna, que tienen vida eterna. Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte del punto número 10, la transición, la transición al evangelio. ¿Cómo tratar con una persona, con una respuesta incorrecta? ¿Cómo tratar con una respuesta incorrecta? Es posible hacerle saber a la persona que está equivocada sin provocar una reacción negativa. Yo le voy a decir, estás equivocado, pero te lo voy a decir sin que te molestes. Te lo voy a decir sin que tenga una reacción negativa de tu parte. Y entonces lo vamos a hacer mediante una transición. De la segunda pregunta de diagnóstico, quiero pasar al Evangelio. Y para pasar al Evangelio, tengo que hacer una transición. Eh, Mediante esta transición, vamos a explicar el tema de las buenas noticias. Y entonces podemos decirle, mire, señor Ramírez, ¿sabe usted? Cuando yo le hice la primera pregunta y me contestó, yo pensé, ay, tengo buenas noticias para usted. Pero después de escuchar la respuesta a la segunda pregunta, entonces estoy convencido que tengo las mejores noticias que usted jamás haya escuchado. Y voy a explicarlo de esta manera. Estoy con doña Laura y ya le hice la primera pregunta de diagnóstico. Ya me contestó, me dijo, mire, don Ricardo, pues la verdad no estoy segura de, de entrar al reino de Dios. Muy bien. Y en la segunda pregunta que me hace, este, pues yo estoy pensando que yo he sido una buena hija, una buena madre, que yo, no le robo a nadie, me llevo bien con todos. Y entonces ella me dice, pues yo creo que le diría a Dios, déjame entrar porque yo, hago buenas obras. Y entonces le digo, oye, doña Laura, ¿está segura de lo que me está diciendo? Usted me está diciendo que usted va a entrar al reino de Dios porque le va a decir usted a Dios que usted da limosna, usted ayuda a los pobres, usted es una mujer buena, una buena madre. Sí, 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 yo creo que sí. Yo allí le estoy confirmando la respuesta para que al rato no me la eche en cara. Usted me está diciendo esto. Y entonces le digo, oiga, Laurita, fíjese que cuando yo escuché en la primera respuesta, la primera pregunta, dije, ay, para Laurita traigo buenas noticias. Pero Laurita, cuando yo escuché la respuesta a la segunda pregunta que le hice, quiero decirle que traigo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y lo tengo que hacer con un entusiasmo y con un énfasis. De esa manera voy a comunicar la transición haciendo con gran entusiasmo y un gran énfasis. Esta transición normalmente producirá una respuesta positiva de parte del contacto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Inciso A. Porque son noticias extraordinarias para su vida. Es algo fuera de lo común. Es algo fuera de lo ordinario. Son noticias que vamos a engrandecerle porque le vamos a hablar de la historia jamás, de la historia más maravillosa que jamás se haya contado. Vamos a hablar del personaje más significativo de toda la historia del mundo. Vamos a hablar del supremo y soberano Dios, que es Cristo Jesús. Vamos a hablar del magnífico Señor de señores. Entonces, bajo esa transición, vamos nosotros a expresar que traemos noticias extraordinarias. Es decir, que no son bien conocidas por la gran mayoría de las personas inconversas. Quizás han escuchado las historias porque han visto alguna película, pero en sí no han tenido ese encuentro que le vamos a poner personal con Cristo.
no va a ser bien conocido para ellos. Y también son noticias inesperadas que la misma persona recibe al principio de la conversión. Me ha tocado que en la manera como le estamos comunicando el Evangelio, que lo vamos a ver en las siguientes unidades, todo lo que implica el Evangelio, cómo es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en las personas de tal manera que las empieza a convencer de su pecado y empiezan a llorar, no paran de llorar. Y a veces, si es una mujer, y me hago compañía de mi esposa y le digo, abrázala, abraza a esta persona y oramos por ella. Y y si es un varón, pongo mi mano sobre él, en su hombro, le abrazo y es algo que vemos que les ha impactado porque son noticias inesperadas y que esta persona recibe al principio de la conversión. Es bien importante, queridos alumnos, que nuestro entusiasmo sea genuino, que salga del corazón, porque de esta manera nos va a ayudar a evitar cualquier actitud hostil, cualquier actitud, cualquier actitud negativa, cualquier actitud negativa. Y de esta manera, nosotros entusiastamente, de manera genuina, podemos presentarles el Evangelio. Ahora, ¿cómo tratar con una respuesta correcta? Cuando el entrevistado sea aparentemente creyente, ¿debemos proceder y hacer la presentación del Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Seguiremos con la presentación del Evangelio? Y en nuestras salidas de entrenamiento práctico, donde llevo a los alumnos y estar conmigo, yo no puedo perder la oportunidad de presentar el Evangelio, aunque él sea un aparente creyente. No le voy a descubrir a él, que traigo alumnos para hacer la práctica. No, no, no le voy a decir, es que traigo aquí alumnos y queremos agarrarlo a usted como conejillo de indias. No, con una práctica. Pero como son salidas de entrenamiento práctico, sí debemos de a este entrevistado proceder y presentarle el Evangelio. ¿Por qué razón? Acuérdese que está participando en un ministerio de entrenamiento. Es decir, si yo tengo la oportunidad que alguien me da el chance de que yo presente el Evangelio, aunque él ya conozca el Evangelio, yo se lo presento, pero con el fin de adiestrar a mi equipo, a mis alumnos. Acuérdese que usted está participando en un ministerio de entrenamiento. Inciso C, no le pida permiso para hacer una práctica de la presentación de evangelismo explosivo. Oiga, fíjese que pues traigo estos muchachos y están aprendiendo y queremos hacer una práctica con usted de evangelismo explosivo. No, no lo haga. Porque muchas personas se pueden ofender, pueden sentirse ofendidas. Decir, no, yo tengo mi tiempo es valioso para que ustedes vengan a hacer una práctica conmigo. No es tan mal que les pasa. Entonces, usted está aprovechando de su valioso tiempo. Por eso mejor le decimos, ya que nos permite, vamos a presentar el Evangelio, aunque sabemos que ya nos enteramos por las preguntas de diagnóstico que el entrevistado es un aparente creyente, pero no perdemos la oportunidad de hacer la práctica. Inciso D, pídale si puede compartir brevemente lo que cree acerca del Evangelio. En esta forma, usted satisfará antes de que nada las preguntas que tiene. Y como dice un refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es decir, es mejor compartir el Evangelio con un creyente que arriesgarse a tocar dos o tres puertas más y no encontrar a nadie en casa. Es decir, si voy a estar tocando una puerta aquí y luego me paso a la siguiente casa y luego a la siguiente casa y estoy perdiendo el tiempo con tratar de abrir casas que están cerradas porque no hay nadie que atienda, pues aprovecho que aunque ya conoce el Evangelio, pues lo voy a aprovechar. Y entonces más vale pájaro en mano que 100 volando.
En ese sentido está dicho esto. Número dos, cuando termine, es oportuno poder comparar algunos aspectos de doctrina. Es decir, como él es un aparente creyente, entonces podemos comparar algunos aspectos de doctrina, sobre todo aquellos puntos de fe que nos hacen distintivos a otros grupos evangélicos. Muchas personas están buscando una iglesia con un énfasis evangelístico o aún más, podrían desear conocer nuestra doctrina y también puede reclutarlo como compañero en oración. En el caso de Pedrito, que Pedrito es una persona que llega a nuestra misión, estamos abriendo una nueva misión, y entonces al estar compartiendo con él las preguntas de diagnóstico, él nos contesta y es un aparente creyente. Y después nos enteramos que va los domingos a una congregación, que va a una iglesia. Y empezamos a trabajar algunos puntos de doctrina con él. Y me dice, pastor, ¿puedo seguir viniendo con ustedes, aunque yo voy allá? Usted es bienvenido aquí. Entonces, hacemos actividades en la iglesia, damos discipulado y se dan discipulados a nivel de sector, de muchas congregaciones, van todos los bautizados a recibir discipulado. Y un día me dice, hermano pastor, ¿y yo podré ir a esos discipulados? Le dije, claro que sí. Yo ya sé que el discipulado tiene que ver con doctrina. Como ya son bautizados y se da discipulado, hagan de cuenta que sectores uno, 2 y 3 se juntan todos los bautizados, decimos, del 2018 para el 2024, todos los que se bautizaron del 2018. Y los que por estar en pandemia no pudieron discipularse porque estaban en pandemia, hermanos, les hace falta discipulado, vengan y hacemos nosotros nuestro programa de discipulado y estamos todo el domingo, toda la mañana, estudiando temas de doctrina. Y Pedrito empezó a ir a los discipulados. Y hace como una semana, este, que íbamos a recibir una iglesia, que teníamos evento, me dice, hermano pastor, quiero hablar con usted. Mire, yo he aprendido muchísimo aquí con usted. Y yo pensé, ya se está despidiendo, ya él sigue yendo los domingos allá. Y le dije, sí, Pedrito, dime en qué puedo ayudarte. Dice, hermano, es que he aprendido mucho aquí con la palabra de Dios y cómo se expresa. Que en mi iglesia donde yo estaba, ¿se acuerdan que dijimos, si la persona se expresa mal de su iglesia, nosotros no podemos ni afirmar ni hacer ningún comentario? Solamente me quedé callado y lo escuché. Y me dijo, no, es que ya no aprendo nada y esto. Dice, hermano, ¿será posible que usted ya me presente como miembro de esta iglesia? Porque yo voy a dejar de asistir allá. Porque yo he estado creyendo ya en esta doctrina, que está conforme a la Biblia, que está conforme a la palabra y he estado aprendiendo. Le dije, Pedrito, a la hora que usted me diga, hermano, cuando usted eh, reúna la iglesia, yo me pongo al frente y voy a hacer mi solicitud. Y ya le expliqué, si usted hace su solicitud, va a tener aquí un año de observación, para que se le dé su certificado de miembro de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Bueno, que ocupamos esta parte que no es evangelismo explosivo. Es un aparente creyente. Ha contestado afirmativamente la primera pregunta de diagnóstico. Contestó bien la segunda pregunta de diagnóstico. Y entonces, ¿qué hay que proceder? Si tenemos alumnos, hay que hacer la práctica con los alumnos sin decirle a él. Pero también podemos decirle, oiga, ¿usted qué sabe del evangelio? Compa, va a decirnos acerca de lo que él cree. Y entonces, este, usted puede hacer comparativo de algunos aspectos de doctrina. Sobre todo, Pedrito ha entendido acerca del día de reposo. Ha entendido algunos aspectos que nos hace diferentes a los grupos evangélicos, nuestras doctrinas distintivas. Y esto ha servido que
podemos nosotros evangelizar a gente nueva, reevangelizar en nuestras congregaciones a aquellos hermanos que nosotros miramos que no están seguros de la vida eterna, incluso que ya están bautizados, para reafirmarlos en la fe, que confíen plenamente en Cristo y no en sus obras. Que las obras que hacemos, como como ya lo vimos, es para que nosotros reafirmemos nuestro amor por Dios. Guardamos los mandamientos porque amamos a Dios. Y hacemos todo lo demás de obras buenas para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero ninguna obra nos salva a nosotros. Nos salva solamente la fe plena que pongamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Muy bien, vamos a dejar espacio para, para preguntas o algún comentario. ¿Cómo ves, hermana Noé? Pues, Vamos bien, profe. Por ahora no tengo dudas. ¿no? Este, hemos visto ya prácticamente lo que es el bosquejo en la parte de introducción. Y hemos abarcado la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 y la unidad 5. Por ahí ya les van a poner en la plataforma las unidades que hemos estado viendo, ya las van a subir para que ustedes las puedan bajar. Y también los materiales que les he estado comentando. La encuesta, por ejemplo, de la encuesta que hablamos la clase pasada, ya está ahí en PDF y pueden también bajarla. Y si algún material no pudieran hacerlo, no pudieran entenderlo ahí, con gusto me lo piden y con gusto lo mandamos. Ahora bien, la tarea. Quiero puntualizar acerca de la tarea. Quiero que a más tardar eh, tienen viernes, sábado, domingo y lunes en la mañana. Hasta el lunes en la mañana, los 4 puntos que abarcan su testimonio personal. ¿No tienes duda, no? Los Bueno, 4 puntos que muchas abarcan su gracias. testimonio. Sí, no, por ahora no tengo dudas. eh, Fue muy claro. Muchas gracias. ok, van a escribir su testimonio, háganlo en borrador, yo lo reviso y ya que lo revise, se lo reenvío para que si hay que hacer algún cambio, hagan el cambio. Y esa es parte de su tarea. También en la semana que viene ya les voy a mandar los primeros cuestionarios para que los empiecen a contestar, de tal manera que contestando los cuestionarios tengamos también calificación, vayamos avanzando con la calificación. Muy bien, por mi parte, les saludo desde el departamento de Hidalgo, acá en México. Estoy a muchas horas de mi casa. Estoy con suétercito porque aquí hace frío, ya empezaron aquí las heladas y y estamos aquí en unas campañas de evangelismo, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y desde acá les saludamos y les animamos, les motivamos a que revisen sus videos y pronto tengamos ya los exámenes contestados. Les voy a mandar los cuestionarios en Word para que ustedes los contesten y nos estén enviando. Y de esta manera nos facilite su evaluación al fin de la cursada. Bueno, vamos a orar para clausurar. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio. Bendice a nuestros alumnos. Desde la distancia, Padre, abrázalos, cuídalos, guíalos y anímalos, Padre, a hacer tu obra en el lugar donde ellos viven. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les saludo en Cristo. Paz a ustedes.